Buenas tardes a todos y gracias por aguantar, como estáis aguantando. La verdad es que en vez de una charla de productos total, yo creo que deberíamos dar una charla de motivación a todos vosotros y de volver a tener ilusión, porque parece que con todo lo que he visto de los agricultores se está quitando la ilusión de todo y creo que el mundo tiene que girar en otro sentido. Además nosotros queríamos hoy presentar una empresa nueva. Yo llevo relacionado con el mundo agrícola casi 30 años y después de lo que veo en las últimas charlas veo que el aguante que tiene un agricultor no es conocido. Cada vez aguantáis más y aguantáis más y no es conocido, no tenéis límites. Nuestra empresa de Palencia es una empresa nueva. Está aquí uno de los socios, que además es el socio tecnológico, que es Jaime, que le damos las gracias por venir. Lleva toda su vida vinculada al mundo de los microorganismos. En un año que llevo trabajando con ellos, me he metido muy en profundidad en el tema de microorganismos y todo el mundo habla de microorganismos, pero hay que definir muy bien qué tipos de microorganismos son, cómo funcionan, cómo se multiplican, cómo se hacen, cómo se aplican, qué son. Y yo creo que hoy, yo pensaba dar una charla comercial, pero somos una empresa de innovación y creo que hay que innovar en cada momento y voy a ceder todo el tiempo al tema biotecnológico que es Jaime. Quiero que lo aprovechéis, quiero que le preguntéis y quiero que os queden claro las líneas de trabajo de esta empresa palentina que llevará 2 años con el CIF abierto, pero que lleva unos 20 años de investigación en el mundo de la trufa y 7 años en el mundo agrícola, y que lo que vamos a presentar hoy es el comienzo de muchas investigaciones y muchas cartas abiertas. En el pipeline de nuestra empresa no solo tenemos el RUT3 o el RUT total que presentamos hoy, sino que hay un montón de microorganismos en estudio que es increíble lo que hacen cada uno de ellos. Y yo creo que Jaime es mejor que dediquemos tu tiempo a la tarde de hoy. Muchas gracias. Bueno, yo creo que no hace falta el micrófono. Bueno, gracias por aguantar, está siendo larga la tarde. A mí me gusta mucho lo que está ocurriendo con los microorganismos porque está pasando que se les está prestando atención. Desde hace más de 10 años nos pusimos a investigar sobre los microorganismos que afectan a las plantas, especialmente agrícolas. Entonces hay una cosa muy peculiar, es que parece que se nos ha olvidado en la agricultura, es que el 90%, casi el 98% de las plantas sobre la tierra se asocian con microorganismos y con uno particular, que son los hongos micorrízicos. De ahí viene el nombre de micorriza, de hongo y raíz. Y es que incluso la primera planta que pudo vivir sobre la Tierra hace 400 millones de años se unió a un hongo para poder vivir en un entorno mucho más seco. Eso ha pasado hasta el día de hoy, la evolución, de que casi todas las plantas tienen eso. Entonces, ¿qué hace ese hongo? Hace una simbiosis con la planta. Se une a la raíz de la planta le deja entrar, ya sabéis lo que es un patógeno. Un patógeno es un hongo que quiere entrar en la raíz, la planta le dice que no quiere que entre y forma una necrosis. Entonces pudre una parte de la planta y el hongo no entra, o si tiene mucha agresividad entra y mata al resto de la planta, ¿no? Pero estos hongos, habréis oído hablar mucho de micorrización, de micorrizas, de esto, bueno, pues son hongos que hacen simbiosis con la planta porque la planta les deja entrar en sus células, en su raíz, porque los hongos no generan alimento, entonces se lo cogen a la planta, pero la planta le cede nutrientes al hongo. ¿Y el hongo qué le hace? Pues le busca los minerales y el agua mucho más eficientemente del suelo. Entonces, con esta idea empezamos a trabajar. Casualmente la trufa es de este tipo. Entonces, yo me he dedicado muchos años a la trufa, pero bueno, pues me he ido moviendo hacia el mundo de la agricultura porque la tecnología es igual. Es conseguir que un hongo esté en perfectas condiciones en una raíz. Luego, la trufa concretamente produce las trufas.
Estos hongos no tienen que producir las trufas, ni producir ninguna seta, pero hacen la misma unión entre la planta y el hongo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues hay que buscar, llevamos muchos años buscando en suelos de Castilla y León qué microorganismos son más interesantes, qué hongos de este tipo son interesantes y aparecen en lugares difíciles de Castilla y León, como lugares del Cerrato de pH 9, de terrenos más ácidos de Ávila, de Salamanca, de suelos arenosos. Entonces hemos buscado en esos lugares que son nuestro lugar. Nosotros estamos en Palencia y estamos con mucho interés en desarrollar esto en la comunidad y luego seguramente vendamos en otros países también, ¿no? Pero arrancar aquí creo que es muy potente porque además los microorganismos están adaptados a nuestro territorio. Y no es lo mismo, hay muchos productos que parece que valen para todo, pero nuestra idea es optimizar microorganismos que sabemos que son óptimos en pH 8, pero no lo son en 5. ¿Funcionan en 5? Sí, pero no es igual. Bueno, pues tener microorganismos para cada tipo de suelo y cada cultivo. Aparte de los hongos, nos hemos dado cuenta de que hay otros microorganismos que afectan a la nutrición de la planta. Una de ellas son unas bacterias del género Pseudomonas, le llamamos bacterias facilitadoras, que lo que hacen es unir o hacer más fácil la unión entre el hongo y la planta. Y entonces es relativamente fácil trabajar con ellas. Y además solubilizan el fósforo. Bueno, pues lo podemos añadir en este cóctel de microorganismos para que la planta se nutra mejor y se asocie mejor al hongo, ¿no? Después, bueno, como habéis visto en la charla anterior, los microorganismos que son fijadores de nitrógeno, tanto de la parte aérea como de la parte radical. Los podemos utilizar conjuntamente. El hongo micorrícico le va a ayudar a la planta a nutrirse de todos los elementos necesarios y agua, y las bacterias fijadoras de nitrógeno pues le va a permitir hacer otra fijación del nitrógeno y permitir reducir el abonado químico. Que al final, nuestro objetivo final, esperamos que en el futuro podamos llegar a esto. De momento no podemos recomendar reducir el 50% del abonado químico, pero sí en un porcentaje importante, pero nuestro objetivo final, utilizando un cóctel de microorganismos de este tipo, viendo los resultados que tenemos, tanto en la fijación de nitrógeno, como en la solubilización del fósforo, que muchas veces está en los suelos, ya los tenemos, y del potasio, pues podamos reducir mucho el coste de los abonados químicos, ¿no? Si tenéis alguna pregunta me vais haciendo, cualquier cosa. Los hongos micorrícicos, ¿qué hacen? Pues permitir a la planta que llegue a lugares mucho más escondidos de las arcillas, por ejemplo, que son muy difíciles de absorber por un pelo radical. Pues los hongos entran dentro, ya sabéis cómo son esos hongos filamentosos que a veces podemos ver en el propio suelo, pues hacen eso. Si son de este tipo, toda la exploración que hacen del suelo y la absorción de nutrientes la pasan en parte a la planta. ¿Cómo no vamos a aprovechar eso y fomentarlo, ¿no? Pues es algo verdaderamente espectacular los resultados que luego sí que me gustaría al final que cuente un poco algunos de los resultados más sorprendentes que tenemos. Por supuesto, en todos los casos ha funcionado, no con niveles iguales, hay veces que te sorprendes el aumento de la producción y bueno, y vemos que además el coste puede ser menor, esa reducción en el abonado y la utilización de estos microorganismos, el coste, el balance total del coste, podemos mantener prácticamente la misma producción, pero utilizando menos abonado. ¿Qué hace todo especialmente los hongos micorrícicos? Bueno, pues como os he dicho, entran dentro de la raíz y le pasan los nutrientes haciendo un incremento de la superficie de exploración, solubilización de minerales, y hacen un control biológico de patógenos también y un aumento del sistema radical. Y eso hace que, bueno, veamos aumentos en la producción, ¿no? Por supuesto, igual que nos habéis invitado aquí a dar una charla, estáis invitados a Palencia a ver cómo trabajamos en este sistema en el que
Yo vengo del mundo de la investigación, pero ya en 2010 hice mi primera empresa. Y creo que la investigación, hay muchísimo trabajo que hacer y muchísimo que descubrir todavía. Como veis, incluso las multinacionales de los fertilizantes están prestando atención a estas cosas. Por algo será, porque el camino va por ahí. Nosotros estamos en este mundo porque somos del mundo biotecnológico y apostamos por esto y nos lo creemos y desde siempre hemos apostado, ¿no? Ahora empezamos a encontrar nuestro lugar, siempre siendo los más innovadores, intentando sacar los productos mejores y siempre mejorándolos. Y para eso también trabajar con los agricultores y con el mundo real es lo que más nos gusta. Yo siempre he dicho que un laboratorio sin el campo no es nada y el campo puede mejorar mucho con el laboratorio. Entonces, este proceso de continuo desarrollo es lo que nos hace mejorar. Hay una cosa con los hongos y con las bacterias que marca la diferencia, y es que cuando se producen los microorganismos, en general los microorganismos en total, esto os lo digo como norma general, si los producimos en laboratorio, los microorganismos están acostumbrados a muy buenas condiciones y los ensayos de laboratorio casi siempre salen bien y todo está muy bien. Y luego vas al campo y es totalmente diferente y te encuentras sorpresas y dificultades, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos en Palencia tenemos parte de laboratorio, pero la multiplicación final de los microorganismos lo hacemos in vivo, no lo hacemos in vitro en biofermentadores, sino que lo hacemos ya en la última fase, en un mundo real en el que las esporas y los microorganismos se endurecen. ¿Para qué? Para que cuando lo tienes al campo, que es el mundo real, y puede que no encuentren su lugar perfecto en ese momento, tienen que sobrevivir hasta que se encuentren con la raíz. Entonces, esto es una característica muy diferenciadora de todos nuestros productos, porque están hechos en base a la eficiencia y la rentabilidad. Aparte de los hongos y las bacterias, también trabajamos con las tricodermas, que son hongos que lo que hacen es mejorar también el crecimiento vegetal, pero sobre todo son un factor de biocontrol que ya se está utilizando mucho en la viña. En muchas viñas en ecológico hacen control de los patógenos foliares en prevención, pues con mucha eficiencia. Todas las cepas que tenemos son nuestras, no comercializamos cepas de ninguna otra entidad ni ninguna otra empresa y están especialmente adaptadas a nuestro clima tan radical, ¿no? Que es veranos tan duros y inviernos tan fríos. Bueno, pues vemos todas estas funciones. Bueno, no me quiero extender mucho en esto porque llevamos mucho tiempo metidos en esta sala, pero tenemos una serie de microorganismos ahora, ya tenemos en comercialización diferentes productos. Uno es el hongo en exclusiva, ya registrado en el ministerio y todos los líos que son necesarios hacer para este tipo de biofertilizantes, y le llamamos un RUT total porque tiene los 3 microorganismos, el hongo micorrícico, las bacterias y las tricodermas. Eso en un solo producto que aplicamos a la vez. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos ya en desarrollo una serie de otros microorganismos como varias cepas de Azotobacter, fijadoras de nitrógeno, tanto vía foliar como radical, y otras bacterias que son bacillus, que también ayudan a la sublización de nutrientes y a favorecer el desarrollo de la raíz. Bueno, como veis ahí hay algunos de los efectos que producen estas bacterias. Y tenemos algunas que tienen otro efecto mayor en la fijación vía foliar de nitrógeno atmosférico, que es esta, la Metylobacterium. Bueno, pues ya la tenemos en ensayos para conseguir el registro en el ministerio. Por otro lado, estamos trabajando en el desarrollo de bioinsecticidas. Tenemos varias cepas de Beauveria bassiana, que es un bioinsecticida que funciona bastante bien en algunos casos y que, bueno, pues en estos casos cuesta mucho para una empresa pequeña como la nuestra desarrollar un registro para un bioinsecticida. Ya sabéis cómo es esto, pues seguramente vamos a tardar 3 años, pero bueno, como somos cabezones, pues lo conseguiremos. Aquí hay algunos resultados que ya me gustaría que contara Jorge, y simplemente el mensaje es que nosotros venimos del mundo científico, pero con aplicación a la empresa.
Siempre ha sido así y nos gusta hacer las cosas así. Tardaremos un poco más en llegar a los resultados óptimos, pero vamos en buen camino. Y una de las cosas que más me alegro después de haber hecho esta empresa es que haya venido Jorge y haya desarrollado esto desde el punto de vista empresarial, porque bueno, yo soy un investigador, al fin y al cabo, que ha hecho una empresa, pero sin la visión del mercado y de conoceros a todos vosotros, pues evidentemente esto se quedaría por ahí en una pipeta, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias y muchas gracias, Jorge. Bueno, yo creo que el tema de resultados, como me ha dicho un agricultor antes que estaba ahí afuera hablando con él, dice, tú acabas rápido de que sois muy buenos, que sois los mejores, que ahí está leyendo un poco, y si no nos cuentes tanto rollo que todos decís lo mismo. Pero bueno, en el RUT total como resumen, queremos que entendáis que el RUT total es un hongo micorrícico, una tricoderma y una pseudomonas. Va junto todo. Y el tratamiento que nosotros llamamos integral iría junto con la bacteria fijadora de nitrógeno, que como bien ha explicado antes Forés, os lo ha explicado perfecto cómo funciona la bacteria fijadora. Nosotros en esa bacteria vamos a meter la parte aérea y la parte radicular, vamos a mezclar las dos, porque pensamos que unas en un momento funcionan bien, otras en otro momento funcionan mejor. Entonces hemos hecho un mix, metemos las dos y es lo que vais a aplicar a vuestros campos. El RUT total en cultivos de cereal para el producto que hemos hecho ahora, que lo tenemos en grano y en microgranulo, tenemos ensayos que han salido muy bien, como dice Jaime, tenemos ensayos que han salido normal. Nosotros queremos ser conservadores y a la gente que vaya a gastar nuestro producto, decirle que no es un milagro, que no reduzca el 50% del abono, porque puede que este año funcione reduciendo el 50%, o puede que no, o puede que este año salga muy bien y el que viene os peguéis un batacazo. Entonces nosotros como norma general sí que hemos visto que en cereal, reduciendo un 10, un 15, un 20%, la producción es estable o incluso incrementa. Por todo esto que le ha contado Jaime de cómo funcionan los microorganismos. Eso añadido a la bacteria fijadora. Nosotros vamos a hacer un precio total con las dos cosas, en la que la bacteria fijadora de nitrógeno tendrá un precio al que gaste el RUT total de 20 euros por hectárea. También tenemos que deciros que nuestra empresa, como habéis visto, multiplica todo en vivo, somos pequeñitos y no tenemos un bioreactor, como hemos escuchado antes, de miles de litros. Nuestro bioreactor es de 3 litros y tiene una capacidad de producción de 50. Entonces, si alguno va a querer echar nuestra bacteria, tiene que comunicárnoslo con 7 días de antelación, como mínimo, para poder tenerla. Y la damos en medio líquido y queremos que todas esas bacterias que, como habéis escuchado antes, se van multiplicando, en el momento óptimo que nosotros entregamos ese líquido en vuestra casa, queremos que lo echéis antes de los 10 días de llegar el líquido a vuestra casa. Porque las bacterias son seres vivos, están en el medio líquido, y al 10º día pierden efectividad porque baja la población. Entonces hay que echarlo en esos 10 días. Eso como norma de aplicación. Y el RUT total viene en gránulo o en microgranulo. También podemos recurrir semillas. En cuanto a ensayos, cosas que nos han hecho ver que esto funciona, que a veces no nos podemos creer. Hicimos unos ensayos en lechuga y melón. También los hicimos porque para los registros es más rápido. Si tú coges cultivos que duran 50 días o 40 días, podemos tener análisis mucho más rápidos. Pues esto nos llamó hasta el organismo oficial que lo estaba ensayando. En los 44 días que duró el cultivo, conseguimos el 200% en raíz y el 200% en parte aérea en una lechuga. Esto echado en un semillero. Nosotros no queremos hablar ni de producción ni de productos milagrosos, pero lo que sí vemos es que si un hongo es capaz de hacer que una raíz sea el doble de grande y llegue donde una raíz no llega, y mucho más en tierras de cultivo donde hay mucha suela y la raíz no pasa por mucho que quiera, estamos consiguiendo ese efecto que a partir de ahí todo tiene que funcionar. Si la raíz es el doble de grande y llega mucho más abajo y encima le metemos esa pseudomona que solubiliza el fósforo y encima le metemos la tricoderma que nos protege a la planta, pues entonces el efecto tiene que estar.
Y para eso hemos hecho muchos ensayos, no solo de producción, sino también de calidad. Bueno, estos son fotos, ensayos. Aquí, por ejemplo, un ensayo que reduciendo un 50% del abonado en cereal tuvimos un 40% más de producción. Esto sabemos que a gran escala, primero es imposible, porque ningún agricultor se cree que bajando el 50% del abono que echas unos microorganismos y aumenta un 40% de la producción, porque es imposible. Va a haber tierras, como ha dicho alguno, hecho el triple cero y produzco igual. Pues alguna tierra igual sí. No tienes que echarle microorganismos. Pero al año siguiente, ¿qué pasa? Y nosotros también estamos preocupados por la normativa. Si hay que reducir un 20% el abono químico, tenemos que estar preparados para producir lo mismo reduciendo ese 20%. Y con esto se puede conseguir por la eficiencia de la planta. Nosotros ahora queremos, ya en todas nuestras charlas, no queremos decir fertilización, queremos decir nutrición. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el suelo? ¿Cómo funciona la planta? Vais a ver ahora un resultado de un ensayo. Bueno, en patata, por ejemplo, fijaros los calibres. Esto es de este año, una foto de este año de unas patatas, donde se echó y donde no, el número de patatas y el calibre. Bueno, esto ya os lo he contado, porque creo que tenemos que ir un poco más rápido. Aquí había una diapositiva, que estos son pruebas ya en campo, reales, y nosotros el año pasado en cereal solo pudimos probarlo en 8 o 10 agricultores, en 6 el resultado ha sido magnífico, en 3 nos han dicho no he visto nada, también puede ocurrir, y eso va también en función de la micorrización. Lo que sí hemos visto es que todos reducían la dosis de abonado de químico y todos tenían igual de producción. Y en algunos casos el peso específico ha sido mejor, en otros ha sido igual y en otros ha sido inferior. Entonces tenemos que contar las cosas como nos han salido. Pero lo importante de esto, que luego veréis unas tierras de León, en las tierras que más cuidadas están, tierras que estamos aquí en la asociación, que os preocupa mucho la tierra, vemos que ya hay micorrización, y hay una micorrización alta. Quiere decir que esa tierra ya tiene hongos, ya tiene bacterias, ya hay sustancia. Pero en todas esas, fijaros aquí en Arrabal de Portillo, ya tenía un 35% de micorrización de hongos sin haber echado el producto. Pero en todas se iba a mucho más cuando echabas el producto. Luego el producto está haciendo efecto. Y aquí estamos hablando ya del Cerrato, del Vallesgueva, de Tierra de Campos. Lo otro es bacteria fijadora, que eso lo hicimos con la empresa de Caliber, que es otro servicio que estamos dando, y esto como asociación con algún socio lo he hablado, que nosotros podemos producir hongos y podemos producir bacterias, como ha dicho Jaime, de la zona. Y si vosotros como asociación estáis interesados en coger una muestra general de lo que son vuestras tierras y queréis que os encontremos algún hongo o alguna bacteria beneficioso propia vuestra, lo podemos hacer. Nosotros la identificamos, vemos cuál es la beneficiosa, por los resultados que tenemos de vuestra experiencia, la podemos aislar, la podemos multiplicar y hacer un producto Rutabac. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo estamos haciendo en Viña. Este hombre que hace el vino tan caro, el de Pingus, está haciendo un producto exclusivo para él. En el TEF, en el cereal que hay de Zamora, para celíacos, echan todas las hectáreas con esto, con un microorganismo solo de él. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros también. Porque al final, que con conversaciones con muchos de vosotros tenemos, no todo vale para todo, como ha dicho Jaime. Entonces, a lo mejor tenemos que ir por la línea de investigar por cultivos, por zonas, por tipos de tierra, por cómo se hacen las cosas en diferentes sitios. Aquí, da la casualidad que estamos con gente profesional toda, por supuesto, pero con una tecnología de cultivo ya muy avanzada. Ya no estamos hablando con gente que hace lo de toda la vida, sino que está buscando maneras de rentabilizar, de producir más, incluso de ser más, no sé, más eco. Bueno, aquí veis, por ejemplo, León, que es un caso que nos ha saltado. León es maíz tras maíz, 60.000 hectáreas. Entonces las tierras, ya todos lo suponíamos. ¿Qué micorrización tiene una tierra de León cuando no echas nada? 1%. Cuando le echas el producto nuestro, se pasó al 42%. Ya sabéis que en León
están echando 2.000 kilos de un 1846, no sé qué. Se quiere producir 20.000 kilos, pero va a llegar un momento que no da más, que la Tierra no da más y se puede convertir en polvo aquello. Entonces tenemos que ir pensando en este tipo de cosas. Y fijaros que esto no nos lo esperábamos. Veíamos que en todas, por ejemplo, un girasol de Palencia, pues esa tierra seguramente esté muy bien tratada durante muchos años, hay unas prácticas agrícolas buenas y ya tenía un 65% de cosas que se adhieren a la raíz y le están haciendo bien. Cuando le echamos, siempre hay incremento. Nuestra recomendación, después del ensayo que os he enseñado de lechuga, cuando lo inyectamos en vena, como nosotros decimos, es cuando hace el mejor resultado. Entonces, para echarlo en las tierras, el root total, lo que mejor tenemos que hacer es lo más cerca posible de la semilla. ¿Cómo? Pues tenemos que inventar. Nuestra empresa corre muy deprisa, pero llegamos donde llegamos, ¿verdad, Jaime? No. Conseguimos un gránulo, tenemos un gránulo, conseguimos un polvo, un microgránulo, y tenemos que inventarnos la forma de echarlo lo más cerca posible de la semilla. Estamos dispuestos, la gente que no sea capaz de echarlo junto a la semilla de la siembra, a hacer producto para abonadora, nos da igual la rentabilidad. Nosotros recomendamos 20 kilos, pero si alguno nos dice, yo tengo mucho interés y quiero echar por abonadora, pero claro, abonadora tengo que echar 50. Bueno, pues a un precio similar, le llevamos 50 kilos para que lo eche. Y luego ya vamos a ver los resultados y nosotros investigaremos la forma de aplicarlo junto a la semilla de una forma más eficiente con el paso del tiempo. Ayer mismo hemos estado en otra charla en Osorno, hemos estado en un almacén y vimos que en los almacenes de selección hay una ventana donde hay un sinfín que pasa la semilla cuando le echas el fungicida y hay agricultores que dicen, ¿lo podemos echar aquí? Vale, pues quitar el fungicida de la semilla, no lo echas la bacteria de la tricoderma en líquido en ese sinfín y dosificamos el polvo del hongo para que se adhiera a la semilla, se puede hacer. Pero bueno, con el gránulo y con el micro creo que lo podemos hacer, yo creo que nosotros también tenemos experiencias de gente que de esos 8 o 10 que probamos el año pasado, a alguno no le pudimos llevar más que 1 hectárea o 2 hectáreas y hay unos cuantos que nos han dicho, oye, yo voy a echar todo, porque como voy a reducir ya el abonado químico y esto no me ha ido mal y la tierra le hace bien, pues hay que echar toda la explotación. Tenemos producto limitado, vamos a conseguir de aquí a final de año como mucho tener para 5.000 hectáreas y bueno, tampoco os quiero decir que lo tenemos todo vendido, pero como dice Pedro, yo estoy de... Jorge seguro que ha tenido el talonario para hacer los pedidos a la salida. Bueno, yo creo que Jaime, si hay alguna pregunta o bueno, si quieres... Esto no lo voy a contar porque no es el foro para esto, empezar a hablar de si he hecho tantos kilos, cuánto me ahorro, al precio que está el abono, cuánto... Pues, la cuenta hace cada uno. Pero si esto se puede mezclar con abono líquido en línea de siembra. Se puede mezclar con abono líquido en la línea de siembra. Discuerlo en el abono. ¿No tienes las muestras ahí? Sí, tengo muestras, pero Es para que es eso... microgranulado. No, pero también tenemos polvo. Depende de los filtros de donde va a echarlo. ¿Qué filtros tiene? No es... Si cae el chorro no hay problema. ¿Va localizado? Sí, localizado. Entonces no hay problema. Le damos un producto... En ese caso lo que tenemos que hacer es darle el de menos de 0,35 micras, que va el hongo concentrado, echaría muchos menos kilos. Pero con el abono líquido mezclado. Sí, no hay problema. El problema que podemos tener en ese tipo de producto, si lo metemos en goteo, que se atranquen los filtros. No es el caso, esto es muy Por ejemplo, nuestro hongo en concreto aguanta pH 4, me parece que pH 4 hasta pH 9, ese rango, o sea que para abono líquido no hay problema con el pH tampoco. Tendríamos que echar el líquido en el tanque, la proporción de tricoderma y pseudomonas para que fuese el completo. O si alguien solo quiere hongo, lo vendemos todo por separado, si queréis. Lo que pasa es que nosotros hemos llamado total al conjunto, que vaya todo. Micorriza, tricoderma y pseudomonas. Entonces, para abono líquido sí,
y saldría incluso más económico porque la cantidad, claro, nosotros al hacer el abono, el compuesto final, claro, tenemos que mezclarlo con arcillas, con materia orgánica y hacerlo bolita. Entonces la cantidad que echan 20 kilos hay parte de hongo y parte que no. En su caso, con abono líquido perfecto porque echamos la cantidad solo de hongo y lo otro. La pregunta, ¿lo podemos analizar? Cuesta, sí, 250 euros ese análisis, que lo hacemos nosotros y es un análisis metagenómico, que donde analizamos todos los microorganismos que hay, y lo hacemos ahí en Valencia, y te decimos todo lo que hay en tu suelo. Y te decimos, mira, pues sabiendo el pH, la materia orgánica, qué tienes en ese suelo, te podemos recomendar mejor, o incluso, bueno, pues ver en qué nivel, además, no solo identificamos los microorganismos, sino que tenemos una variable de frecuencia. Sabemos cuál está más y cuál está menos. Los patógenos también. Entonces, bueno, pues es interesante saberlo, pero ya sabéis que desde ese primer análisis hasta que consigues algo verdaderamente útil, pues vamos a tardar. Ahora lo haríamos más rápido, pero como mínimo vamos a tardar 2 años. No, esa que has dicho, el bioinsecticida, era basiana, ¿no? Has dicho. Beaumeria basiana. ¿Eso mata zabro? ¿O controla zabro? ¿Sabe usted de lo que es? No sabes. Porque eso se podría añadir al RUT total como insecticida de línea de siembra. Sí, pero En su día, claro. eso estamos en investigación, todo eso. También tenemos una línea de enraizantes, una línea de cambiar la molécula del agua en la tierra, una línea de desbloqueo calcio, aluminio, fósforo. Toda esa línea la estamos estudiando y tenemos ya productos. Yo te decía esto porque el zabro es un problema. Pero no, y el gusano de hambre también. Entonces, ¿qué insectos controla? Pues controla muchos Lepidópteros. Lepidópteros sobre todo. Claro. Y luego tenemos otro O sea, que estamos coleópteros. trabajando para lepidópteros también y coleópteros, es la cordycepina, que es un extracto de un hongo, Cordyceps militaris. Y tenemos cepas aisladas, pero eso es especialmente para lepidópteros.